Buenas tardes a todos. Bueno, como Viri ahorita Viris lo comentó, para los que no me conocen, soy Omar Escalante y somos un equipo de pastores que estamos aquí para servirles. Estamos aquí para servirles a ustedes, para servir al Señor. Y bueno, que Dios siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, ¿no? Permítame, oremos para poner en manos de nuestro Señor su palabra y oremos también por nuestro... siempre oramos, esta iglesia es una iglesia que ora siempre por otros pastores, por otras iglesias. Siempre hemos dicho que la iglesia del Señor es universal y oramos por todos. Son pastores conocidos, a veces no son conocidos, y misioneros que esta iglesia está apoyando con todos los recursos, diezmos, ofrendas, todo, más del 50% se va para misiones. Entonces oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este hermoso domingo, Señor. Señor, el domingo tú has dicho que es tu día, es el día del Señor. Es nuestro día en el que nos dedicamos a ti. Señor, queremos que tú nos hables. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, que discierna, Señor, las intenciones de cada uno de nosotros y nos permita cambiar, Señor. Que sea esa espada de doble filo. Señor, te necesitamos. Clamamos hoy a ti, Señor, por todas las familias aquí presentes, por todos nuestros hijos también, por todos nosotros como padres. Señor, necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, nuevamente, Señor. Y hoy queremos orar por nuestro querido Sergio González en la iglesia de Ajijic, México. Esta iglesia que es parte de nosotros, que es parte de UTSEJ. Gracias, Señor, por el corazón de Sergio. Gracias por todo lo que está haciendo allá en Ajijic, Jalisco, Señor. Bendícelo, Señor. Y oramos también, Señor, por nuestra misionera, Hailey Martin. Señor, esta joven que dejó todo para irse allá y ser bendición en Indonesia. Bendícela, Señor, llénala de ti. Oramos, mi Dios, que ningún sentimiento de soledad, ningún sentimiento de aislamiento venga a su vida y que ella pueda sentir que cada uno de nosotros aquí en esta iglesia estamos orando y apoyándola en oración. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy estamos frescos. La próxima semana ya volvemos al calorcito. Entonces, preparémonos para los cambios tan hermosos que tenemos aquí en esta región de Texas. Pero miren, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en el libro de Colosenses. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Colosenses, pero vamos a hacer, siempre hay domingos que hacemos un poco algunos paréntesis, y este es el caso, este es el día de hoy, que vamos a estudiar acerca de la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. Y yo lo he titulado, este mensaje, ¿qué reflejamos? ¿Qué reflejamos nosotros hacia afuera? ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de nosotros o nosotros de otras personas? Y es que hoy realmente tenemos que tener cuidado con lo que reflejamos, cómo nos ven y cómo vemos a otros. ¿Y a qué me refiero? Tendemos como seres humanos a crear estereotipos. Tendemos como seres humanos a crear estigmas o imágenes de las gentes. Muchas veces son reales, pero en la gran mayoría a veces no coinciden con lo que realmente es la gente. ¿A qué me refiero? También, por ponerles un ejemplo, no porque veamos una persona con tez morena, con barba y que es de Medio Oriente, pensemos que es terrorista, ¿verdad? O no porque veamos a alguien que es rubio, pensemos que ya es racista. O no porque nosotros seamos latinos, pertenecemos a una banda, ¿no? No, esos son estereotipos. Pero ¿saben qué sucede? Un estereotipo muy típico es cuando la gente, cómo nos ve la gente que venimos a la iglesia. Mucha gente que nos ve de afuera, nos ve como gente, no, piensan que no tenemos problemas. Pero eso no es verdad. Pero del otro lado, peor aún, hay gente que nos ve
y esto sí es duro, a veces nos ven como hipócritas, a veces nos ven como fanáticos, a veces nos ven como amargados, no damos amor. Entonces, ¿qué estamos reflejando nosotros? Y hoy es lo que Dios nos quiere decir, ¿qué estamos reflejando nosotros? Y vamos a ver qué reflejamos nosotros a través de las circunstancias en las que vivimos, a través de las pruebas. ¿Cómo nos ve la gente? Es importantísimo porque estamos reflejando a nuestro Creador. Ahora, primera de Pedro 1, del 6 al 9, todavía no lo pongan, pero es lo que vamos a hablar. Y quiero hablarles brevemente del contexto. ¿Por qué les hablo de lo que reflejamos? En esta parte, en el contexto de primera de Pedro, Pedro está inspirado por el Espíritu Santo y les manda esta carta para animar a todas estas personas que habían sido expatriados, estaban siendo expulsados de sus lugares en estas provincias de Asia, Capadocia, Bitinia, que habla ahí en primera de Pedro. ¿Y por qué estaba sucediendo esto? Ellos estaban siendo estigmatizados. La gente los percibía, ¿saben cómo los percibía? Como traidores. ¿Eran traidores a quién? Al César. Porque para ellos el César era su Dios. De hecho lo llamaban Curios Soter, que quiere decir Señor nuestro. Y ellos eran unos traidores porque nuestro Señor y su Señor es Jesucristo. Entonces los veían como traidores. Los percibían también como ateos porque no creían en todos los ídolos que ellos tenían. Los percibían también como nocivos para la sociedad porque parte de su economía era la creación de imágenes, de modelos, de cosas así para vender. Y cuando llegaban estos cristianos les arruinaban su negocio. Ellos tampoco eran vistos como algo detestable porque no compartían los mismos valores culturales que compartían en esa época. En esa época había la promiscuidad sexual y la perversión era tremenda, pero para ellos era normal. Sin embargo, ellos los veían como raros. Y lo peor aún es que saben que a veces les decían que eran caníbales. Dice que los acusaban de tener reuniones en privado donde tomaban sangre y comían carne humana. Obviamente, un mal entendimiento de lo que nosotros hacemos es la cena del Señor para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso eran ellos acusados. Entonces, estos cristianos eran detestados por estas supuestas abominaciones que cometían, eran perseguidos, rechazados. Realmente ellos estaban siendo pasados por fuego. Estaban pasando por situaciones muy difíciles. Al grado es que el gobierno romano dijo que este movimiento era muy peligroso, o este peligroso movimiento tenían que pararlo, estaba creciendo demasiado y tenían que pararlo. Entonces al César se le ocurrió prohibir el cristianismo. Y todo el que era cristiano era culpable de juicio. ¿Qué es lo que sucedió? De ahí se generó el circo romano. Ustedes han escuchado el circo romano y cómo estos cristianos eran el alimento y era la diversión de toda la gente que iba ahí, al circo romano. Pero aquí ocurrió algo bien tremendo y es la primera parte que Dios me ayude y nos ayude a entender el propósito eterno que Dios ha puesto en nosotros y en nuestros corazones. ¿Saben qué sucedía en ese circo romano? En medio de que estaban sufriendo, en medio de que los estaban despedazando, ellos cantaban salmos y estaban gozosos. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Y qué es lo que sucedió? La gente, los espectadores, cuando veían eso, se quedaban impactados y decían, yo quiero eso, yo quiero eso. El hombre está buscando cada día más ese gozo, esa felicidad. Y nunca la van a encontrar a menos que sea a través de Dios. Entonces cuando ellos veían que eran despedazados, estos que eran carne para león, estaban siendo un testimonio poderoso para todas esas personas. Y ahora sí que se dispararon a ellos mismos, porque ¿saben qué empezó a suceder? Que empezó a crecer más el cristianismo. Entonces tuvieron que prohibir el circo romano. Increíble, ¿no? Por el testimonio de estas personas. Más adelante, incluso el emperador Domiciano se convirtió al cristianismo. Y a veces esa palabra conversión suena rara, pero empezó a creer en Cristo debido al testimonio de estas personas. Entonces, esa percepción, muchos por su testimonio pudieron
cambiarla, ¿no? Entonces, y me recordó en Mateo 16, 18, cuando al mismo Pedro Jesucristo le dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. O sea que de eso nos debemos animar, que en medio de cualquier situación que estamos viviendo, circunstancia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y eso es algo que debemos de animarnos y debemos de estar gozosos por eso. Entonces ellos estaban siendo perseguidos, menospreciados, estigmatizados y hasta la muerte, ¿no? Estaban siendo vistos de forma incorrecta. Y curiosamente hay algunas similitudes con los estigmas que hoy podríamos vivir muchos de nosotros como inmigrantes, ¿no? Hay algunas situaciones similares, sin embargo, nada comparable con lo que estaban viviendo ellos. Pero Dios quiere que estemos preparados y nos estemos preparando porque esta situación en contra de los cristianos, hoy estamos un poco en paz y qué bendición que hoy podemos venir, sentarnos y hace rato lo comentó Phil Kwon, con aire acondicionado, sentados, o sea, es una comodidad increíble. A veces lo damos por sentado, pero eso es un regalo del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pedro les dice a estos cristianos? Les dice que se levantaran, les dijo, levántense y tienen que luchar contra el César, tienen que exigirle a Nerón, tienen que hacer una marcha, tienen que ir a las calles y manifestarse, poner pancartas, exigiendo justicia. No, Pedro, ¿qué es lo que les dice? Los anima a todos a quitar esa imagen y estereotipo, haciendo lo que muchos estaban haciendo. Su objetivo era cambiar la mente de una persona a la vez. Cada persona con la que estaban cerca, con la que trabajaban, con la que estudiaban, con la que vivían, cambiar la mentalidad de una persona a la vez a través de cómo, del Evangelio y por supuesto de su comportamiento. Muchos de ellos, eso es lo que les está diciendo Pedro y nos está diciendo a nosotros, que no nos vea la gente como religiosos, que no nos vea la gente como hipócritas, sino como gente que, y aquí voy a mencionar 3 características, cómo nos debería de ver la gente y vamos a ir ahondando más en la parte del gozo también. La gente nos debe ver a nosotros como gente pecadora, que fuimos alcanzados por gracia cuando nos arrepentimos. Somos pecadores, no somos perfectos, pero la gente, a veces tendemos a hablar de la gente mal y esa imagen genera, es que tú eres perfecto y yo no. No somos perfectos, somos alcanzados por gracia. Debemos ser personas que hablan de Jesucristo, porque la misión de Cristo fue venir, salvarnos, morir por nosotros, pero nuestra misión es llevar ese mensaje a cada una de las personas que nos rodea. Debemos ser vistos también como personas llenas de gozo. Yo sé que no siempre tenemos ese gozo, pero es algo que le pedimos, debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir un cristianismo lleno de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos seguridad del futuro. ¿Sabían eso? Ustedes, yo, cada uno de nosotros, aunque veamos que en la televisión que las cosas están negras, nosotros tenemos seguridad del futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia eterna y es mucho mejor que cualquier cosa comparable que estamos viviendo aquí en la tierra. Y ahorita me acordé una vez, estaba en un parque y llegó una señora, una gitana, de esas que leen la mano, y me dijo que si me quería leer, que me quería decir mi futuro. Y ¿saben qué? Se impactó cuando le dije, es que yo ya sé mi futuro, y se echó para atrás. Le dije, yo te puedo decir también tu futuro. Tu futuro es, si tú te arrepientes, vas a tener vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros y que nosotros le digamos a los demás. Esa es parte de la imagen que tenemos que dar. Más, además, ¿qué tenemos que hacer para dar esa imagen de gozo? No es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede vivir en un mundo caído con gozo. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Cristo a pesar de que nunca lo han visto. Ahora, aunque no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces vamos a profundizar un poquito de lo que está diciendo aquí Pedro en cuanto al gozo. Dice, digamos que esta sería la cuarta característica de lo que debemos reflejar. Debemos reflejar, ¿se acuerdan de la primera que dije? Debemos reflejar ¿qué? Que somos pecadores pero salvados por la gracia de Cristo. Debemos reflejar que sí compartimos ese mensaje de Cristo y debemos decirles que tenemos esperanza. Pero ahora el cuarto es, con la ayuda de Dios, ¿cómo vamos a hacer para regocijarnos en medio de las dificultades? Vuelvo y repito, en el versículo 6 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Cuando dice así que, está hablando de lo anterior en los versículos, si ustedes den un poco en esos versículos antes, habla de la resurrección de Cristo. Así que por la resurrección de Cristo, ustedes, tú y yo tenemos ese poder de vivir eternamente. Entonces, porque Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Así que alégrense, ¿verdad? Gócense grandemente. Próximamente vamos a estar festejando el 20 de abril, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evento más importante en la humanidad. Y entonces, ahora quiero señalar, este término no se encontraba en el griego común, como tampoco hoy la gente lo usa mucho. ¿A qué término me refiero? Me refiero al gozo. No se usaba mucho. El mundo griego y el día de hoy solo conoce la felicidad del momento. Nosotros tenemos que conocer el gozo. ¿Y saben qué? La felicidad se expresa externamente. Y es algo bueno, es algo natural. Dios nos hizo así. Pero ¿saben qué? El gozo es algo interno. ¿Y saben cómo se va a expresar el gozo? A través de una relación personal que tengamos con Dios. Y esa relación personal que tenemos con Dios nos va a revelar las cosas que están sucediendo en nuestras vidas y en el mundo entero, y vamos a poder entender el mundo y vamos a tener ese gozo. Entonces, la felicidad es algo natural, pero el gozo es algo sobrenatural. El gozo es algo sobrenatural. Si tú no tienes gozo hoy, no te preocupes, tenemos a Cristo y dices, Señor, necesito ese gozo. Y tenemos que empezar a crecer en nuestra relación con Él para poder llegar a ese momento de que cuando vienen las pruebas, tenemos gozo. Tal vez ustedes han escuchado el testimonio de Joni Eareckson Tada. Suena como, es una mujer. Esta señora hoy es una conferencista en todas partes del mundo. Es una conferencista cristiana. Ella quedó cuadraplégica a los 17 años. Ella se aventó de un clavado en un arrecife y en aguas poco profundas se quebró el cuello a los 17 años. Y hoy tiene 75 años. Pero esa situación, ella comenta, no fue muy dura. Sin embargo, lo que le pudo mantener a ella fue su relación con Cristo. Y hoy que da conferencias, cuenta que estaba dando una conferencia entre mujeres y una mujer se acerca y le dice, oye Joni, yo siempre te veo tan feliz, tan contenta en tu silla de ruedas. Y ella le responde, sí, así me ves, pero esto es solamente a través de Dios. Déjame platicarte mi día. Dice cuando más o menos a las 6 de la mañana, yo oigo cuando mi esposo se va, mi esposo, bueno, ya no me acuerdo el nombre de su esposo, dice, cuando mi esposo Ken se va, dice, cierra la puerta y me quedo sola por una hora, de 6 a 7 de la mañana. Es cuando oigo que entra mi amiga, abre la puerta y empieza a preparar el café en la parte de abajo. Y yo empiezo a orar, Señor, o en un momento mi amiga va a venir y me va a poner en mi silla, y me va a llevar a tomar un baño, me va a cepillar el cabello, me va a cepillar los dientes, me va a vestir.
y me va a poner lista para salir nuevamente. Yo cuando estaba leyendo esto dije, Señor, gracias porque nos podemos mover. Gracias porque estamos aquí. Y hay situaciones difíciles que aún así Dios las ocupa. Y sabes, y luego ella dice, y cuando estoy orando y estoy en esa situación, dice, Señor, no tengo fuerzas ni el ánimo para enfrentarme un día más a esta rutina. No tengo la fuerza ni el ánimo, pero tú sí me puedes ayudar. Tú sí tienes una sonrisa. Señor, ¿puedo usar tu sonrisa? Y es así como dice que ella que cada día, y es como cada día nosotros tenemos que ir a la fuente de agua viva. A la fuente de agua viva, porque a veces aunque nos podamos mover, pareciera que estamos un poco más limitados que la gente que no se puede mover. Porque estamos limitados en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces vuelvo y repito, voy a repetir el versículo 6, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Yo me alegro que la Biblia es tan clara, tan real, tan precisa, que nos pone los pies sobre la tierra, no maquilla nada, nos dice lo que está sucediendo, ¿no? La verdad de las pruebas, auténticas, sin maquillar. Pero ahora, entonces, ¿por qué tendríamos que alegrarnos en las pruebas? Y vamos a ver algunas razones. Primero, porque aquí estamos viendo y nos está diciendo que las pruebas son breves. Dice que aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. O sea, tal vez desde nuestra perspectiva son eternas, pero desde la perspectiva de la eternidad, las pruebas son cualquier cosa. Ustedes saben, y la mayoría de aquí somos adultos, cómo se ha ido el tiempo, ¿no? La vida se va como agua entre las manos. En un momento se acaba. Es un instante. Y por eso aquí está diciendo, no se compara la vida ni las pruebas por lo que estás pasando con la herencia eterna que tenemos, que Dios nos está ofreciendo. Y en 2 Corintios 4:17 es un pasaje que afirma esto y dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. O sea, si los pusiéramos en una balanza, nuestras pruebas son cualquier cosa con el peso de gloria que vamos a tener en un futuro. ¿Okay? Y es algo que no es fácil, pero tenemos que ir nosotros internalizándolo y decirle, Señor, y empezar a confiar y que nuestra fe empiece a crecer más. Ahora, el dolor un día va a pasar, como dice, y lo hemos visto en Apocalipsis, que no va a haber más lloro, más llanto, y va a haber una alabanza indescriptible y sin obstáculos, ¿no? Ahora, para mí una analogía de la vida real es una madre. Una madre que ustedes saben que al principio, cuando va a parir, hay mucho dolor. Y después de ese dolor, luego viene una gran alegría, ¿no? Yo estoy convencido que ese es, aparte de toda la gestación, es un milagro. Dios las creó porque para mí es un milagro. Dios las creó específicamente así para que después de un hijo quieran tener más, el segundo, el tercero, ¿no? ¿Saben por qué? Porque ellas no se están enfocando en el dolor, sino en la alegría que viene con ese niño, con esa nueva vida. Por eso mi abuelita es mi héroe, porque tuvo 13 hijos. Imagínense, uno tras otro. Pobre de mi abuelita. Pero eso es lo que Dios hace, es un milagro. Y por eso las mujeres las hizo tan diferentes a nosotros, a los hombres. Como lo habíamos visto anteriormente, ni el hombre ni la mujer vale más, somos diferentes. Perdón, valemos lo mismo, pero somos diferentes. ¿Okay? Ni uno es mejor que el otro. Ahora, esta misma comparación Cristo lo comparó en Mateo 24 con principio de dolores de parto. En Mateo 24, si ustedes leen Mateo 24, es un mini resumen del Apocalipsis, donde está hablando de todas las cosas que estamos viviendo hoy en día y que no podemos enmascarar ni podemos esconder. Todo lo que estamos viviendo, lo que ustedes leen en las noticias es exactamente lo que dice Mateo 24, dice que es principio de dolores, pero dice, pero tranquilos, la alegría que viene después es mucho mayor a este dolor que hoy muchos pueden estar pasando. Y ustedes saben de lo que hablo, catástrofes naturales, guerras, rumores de guerras, problemas financieros, estrés, muchas cosas.
En Hebreos 12:2 también leemos que el mismo ejemplo, Jesucristo dio este ejemplo, dice que debido al gozo que le esperaba, Cristo soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Por el gozo que Cristo tenía en verte a ti y a mí salvos, entregándonos a Él, Él soportó esa parte, ese sacrificio, ese ir a la cruz, por amor a ti y a mí. Ese es el gozo que nosotros hoy debemos de tener en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos que viene algo mejor. Entonces, Él voluntariamente experimentó dolor, sufrimiento y separación. Por eso dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cargando el pecado del hombre, ¿no? Ahora, entonces hemos dicho que el dolor y el sufrimiento no son eternos. Las pruebas son breves. La siguiente razón por la cual las pruebas no son un desperdicio es porque en el 6b, podríamos decir, dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, la palabra tienen quiere decir es que no hay de otra. Es que vamos a pasar por pruebas. Queramos o no, van a haber pruebas. ¿Por qué se van, muchachos? ¿Qué no les gustó? ¿Qué malas caras vieron? Vamos a pasar por pruebas. ¿Ok? Entonces ahí dice tienen. Y en la Biblia nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis que todos los hombres, hombres y mujeres de Dios pasaron por pruebas. Ustedes saben la historia de Abraham, de Moisés, José, Daniel, David, Pablo. Cualquiera de esos que mencionemos pasaron por pruebas y pruebas difíciles. Pero Dios tenía un plan específico para cada uno de ellos. Entonces, las pruebas no se desperdician porque también nos recuerdan nuestra dependencia en Cristo. Pablo mismo lo dijo y dice que él tenía un aguijón en la carne, que Dios le había mandado un aguijón en la carne, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, eso está en 2 Corintios 12, 7 al 10, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gozaré en mis debilidades. Eso es depender en el Señor. En medio de las situaciones, no sabemos cuál era ese aguijón en la carne, porque Pablo incluso dice que Dios lo había llevado al tercer cielo. Y lo había llevado, había visto cosas impresionantes. Y es muy fácil que como ser humano, cuando Dios se manifiesta en nosotros, de repente nos empezamos a sentir como arcángeles, ¿no? Si les han conocido a gente que se siente que no merecen ni el piso que están pisando, que van caminando entre nubes. Bueno, Pablo decía, no, o sea, Pablo que vio tantas cosas, dice, Dios me mandó esto para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, la siguiente razón por la cual las pruebas no se desperdician es porque Dios nos permite consolar a otros. Dice, con la misma, en 2 Corintios 1:4 dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier otra tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, podemos entender a las demás personas y le podemos decir, Cristo me has consolado. Dios te va a consolar a ti también y podemos caminar con ellos. Y aquí viene también, podrían haber muchas otras razones por las cuales las pruebas no se desperdician, pero una que es muy importante es que desarrollamos un carácter más profundo y sabio como creyentes. ¿Cuál es ese carácter? En Santiago lo menciona, en el capítulo 1:3 dice que las pruebas nos conducen a una mayor madurez, una mayor paciencia, perseverancia. Y este es uno de los desafíos que todos tenemos. Y tal vez uno de los desafíos que también tus papás tuvieron contigo cuando estábamos más jóvenes, o más bien ahora como papás estás teniendo con tus hijos. ¿Y saben cuál es ese desafío? Que a veces no queremos que a nuestros hijos les pase nada. No queremos que les toque nadie un pelo. No queremos ni que les dé el aire, que nadie los ofenda, que nadie... Y los queremos tener como que entre algodones, ¿no? Y fíjense, Dios quiere que preparemos a nuestros hijos para el camino, no que preparemos el camino para nuestros hijos. Las pruebas son necesarias.
son importantes porque eso nos permite crecer y depender en Él, como lo acabamos de ver y como lo dijo Pablo, ¿no? Fíjense, hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt. Él es el que escribió La generación ansiosa, y él da un ejemplo bien, en lo cual podemos aprender mucho. Dice, imagina que vas a tener un hijo y te dan el guión de lo que va a vivir tu hijo, de lo que va a pasar con tu hijo. Y en ese guión te dicen, pero también te dan un borrador, o sea, tú lo puedes editar. Y en ese guión te dicen que tu hijo, cuando entre a la primaria, no va a poder leer porque es disléxico. Le va a costar mucho trabajo leer. Va a ir a otro ritmo diferente al que van los demás. Luego dice que en la secundaria él se hace un grupo de amigos y son muy unidos, muy entrañables, pero uno de ellos muere de cáncer. Luego dice, más adelante, dice, él se esfuerza y logra entrar a la universidad que siempre soñó, hace un máster y después de ahí sale y logra un gran empleo. Pero en una de esas idas tiene un accidente y pierde una pierna. Él se repone, pero después de eso, debido a una crisis económica, pierde el trabajo. Bueno, usted recibe ese guión de su hijo y le dan 5 minutos con un borrador. ¿Qué es lo que usted haría? Te dan 5 minutos para editar la vida de tu hijo, en 5 minutos. La verdad es que yo sé, y cada uno de nosotros nos pondríamos a borrar todas las partes dolorosas, ¿no? Y las editaríamos por situaciones alegres, por situaciones donde no hay problema. Sin embargo, aquí la perspectiva de Pedro, en la perspectiva de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice que él dejaría todas las cosas como están. Porque nos dice que las pruebas son momentos que no se desperdician. Son momentos que nos permiten crecer, nos permiten madurar. Y una vez escuché a un pastor que decía que nosotros como padres a veces somos como esos padres helicópteros, ¿no? Que estamos sobrevolando por la vida de nuestros hijos viendo y nos metemos, queremos estar en ellos, en su vida relacional, en su vida deportiva. Está bien que tenemos que ver por ellos, no estoy diciendo que los dejemos, ¿no? Pero a veces es demasiado lo que queremos hacer y queremos estar en ellos en todo y no dejamos a veces que ellos maduren. Yo fui maestro por algunos años y me acuerdo que llegaban papás, conocí papás muy queridos, como les digo, los papás que eran lo mejor para los hijos y me mandaban notas. Maestro, creo que mi hijo se merece una buena nota con su tarea, ¿no? Pero después me enteraba que la tarea la hizo el papá. Entonces, y luego llegó un papá que me pidió que le pusiera rodilleras y coderas a su hijo en el recreo. Hoy en día ser maestro es toda una... Es algo heroico, porque saben que hoy los maestros no pueden corregir a los niños, no les pueden regañar, no les pueden decir porque no, pues se trauman, ¿no? El problema es que van a crecer traumados porque nadie los corrigió y nosotros vamos a estar todos traumados, pero hoy los maestros no pueden enseñar, hoy los maestros tienen que domesticar y eso es debido a que se ha ido al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy los papás, y por eso está la generación cristal, los papás no quieren que sus hijos se incomoden con nada, ¿no? Que Dios nos ayude como padres, ¿no? Ahora, las pruebas no son eternas, las pruebas nunca se desperdician y las pruebas siempre son diversas. Y aquí les quiero decir, dice en el versículo 6, dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas. En la Reina Valera dice, aunque tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Hay diversas pruebas y la palabra afligir no solamente se refiere al dolor físico, sino también hay angustia emocional, pensamientos de ansiedad, temor causado por circunstancias mundiales en que vivimos. Y menciono esto porque hoy mucha gente, y escuché hace poquito una persona que decía que las personas que se deprimen o que están angustiadas es porque son egoístas. Claro que no. O sea, estamos viviendo en situaciones difíciles y a veces esa angustia y depresión viene cuando a veces menos la gente se lo espera. Y si eso no es verdad, le podemos decir, si sigues a Dios, porque mucha gente dice, si sigues a Dios como debes seguirlo, nunca sentirás angustia, pena, ansiedad o tristeza.
podríamos decirle, solamente recuerda que Cristo en el Getsemaní sudó gotas de sangre, porque Él pasó y se le estallaron esos vasos subcutáneos, porque Él pasó por una situación de angustia. Y otro ejemplo, también Pablo, o sea, no es malo que tengamos sentimientos, el problema es que nos quedemos ahí. La diferencia es buscar a Dios. Pablo en 2 Corintios 1, 8 al 9 dice, fíjense esta historia, dice, esta parte dice, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios usa las pruebas para que lo busquemos, para que confiemos en Él. Dios no es un Dios helicóptero que va a tratar de quitarnos todas las pruebas, ¿no? Entonces, ahora Pedro continúa agregando otro propósito. De hecho, es uno de los propósitos principales a las pruebas. Y es que las pruebas revelan y refinan la fe genuina. Las pruebas revelan y refinan la fe genuina. Y voy a leer este pasaje que dice, bueno, el versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué está aquí diciendo Pedro? Nuestra fe va a ser probada así como el orfebrero. Hablamos del alfarero, que es el que moldea la arcilla. Dios es también nuestro alfarero, pero también aquí nos está llevando a otro nivel de orfebrero. El orfebrero es el que trabaja con el oro. Y el oro tiene que ponerse a temperaturas extremas para que empiece a sacar toda la impureza. Y después lo limpian. Y saben que los orfebreros de Asia dice que lo que hacían era de que lo dejaban a tal temperatura para que su rostro se pudiera reflejar ahí. Cuando veían que su rostro se podía reflejar ahí, es que el oro era puro. Y saben que aquí es cuando Dios me dijo y nos dice a cada uno de nosotros, las pruebas no son para destruirte, son para refinarte. Son para que aprendas a confiar más en ti, a caminar más, no en ti, perdón, en mí, a confiar más en mis caminos, en lo que yo quiero para ti. Y aquí es donde me hizo sentido el versículo de número 6:24, ustedes han escuchado esta bendición. Dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo va a hacer el Señor resplandecer su rostro sobre ti? A través de las pruebas. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando nosotros confiamos ciegamente en nuestro Señor, sabemos que algo bueno va a venir. Ahora, entonces, ¿qué estamos reflejando al mundo? ¿Estamos reflejando al mundo la imagen del orfebrero, de nuestro Creador? ¿O estamos dando otra imagen? Entonces, las pruebas son necesarias porque, primero, nos moldean a la imagen de nuestro Señor. No son eternas, no son un desperdicio, son diversas y siempre refinan nuestra fe genuina, que es este último punto, ¿no? En el versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Saben? Pedro les decía esto porque él caminó con Jesucristo, él vivió con Jesucristo. Y él estaba tratando de consolarlos y al mismo tiempo animarlos. Dice, aunque ahora no lo ven, en Él y se gozan con una alegría. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, Él está diciendo, ustedes, les estaba diciendo a ellos y hoy nos está diciendo a nosotros, ¿estás confiando en Dios aún a pesar de las pruebas, aún aunque a veces permite que pasemos por momentos difíciles, inexplicables, que a veces no podemos explicar, dolorosos? Aún así, aunque no le ves, ¿estás confiando en Dios? Eso quiere decir entonces que realmente le amas.
Si amas a Cristo solamente cuando Él te da una buena vida, realmente no amas a Cristo, amas la buena vida o amamos la buena vida. Y aquí nos está llevando Dios a un paso más arriba, un paso más de fe en nuestra relación con el Señor, en nuestro cristianismo. Quiero cerrar simplemente con esta imagen de, ustedes saben que hace algunas semanas hablamos del matrimonio en Efesios 5, 22, y ahí hablamos de que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí o no? Somos la novia de Cristo. E imaginemos que un novio está de novio, están saliendo con su novia y le dice que se quiere casar con ella y después llega el momento propicio para decirle, ¿sabes qué? Voy a recibir una herencia millonaria. Y la muchacha le dice, está bien, yo no te quiero por la herencia ni por tus millones, te quiero por lo que tú eres. Pero después se entera el novio, algo pasó y ya no iba a ser posible. Cuando le dice a la novia cancela la boda. ¿Qué podríamos nosotros pensar de eso? Pues que realmente esa joven se ilusionó tanto con lo que iba a recibir, que se le olvidó el amor. Se le olvidó lo que era el novio. Y aquí es la pregunta, si aún sabemos que con nuestro Señor, Él dice, tienen que pasar por algunas pruebas, ¿te quieres casar con Él? ¿Te quieres casar con Él? Yo sí quiero. Dios quiere que le amemos a Él antes que cualquier cosa. Dios quiere que le amemos a Él y que busquemos su rostro antes de buscar sus manos. Dios quiere que caminemos con Él. ¿Qué motiva nuestro amor hacia Él? ¿Es por lo que es o por lo que sea que Él pueda darnos? Que Dios nos ayude y oremos para terminar. Y después de orar, vamos a celebrar la Santa Cena. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios que quieres que reflejemos tu imagen. Que reflejemos tu imagen como esos pecadores alcanzados por ti por gracia, Señor. Al arrepentirnos. Queremos ser esas personas a las cuales tú le has dado la misión de proclamar tu nombre, de llevar ese mensaje eterno a los demás, Señor. Que podamos reflejar que somos hombres y mujeres pecadores, pero con una certeza en el futuro y con gozo nos alegramos, porque las pruebas no son eternas, son necesarias, nos ayudan a depender de ti, Señor, aumentan y muestran que nuestra fe es auténtica, Señor. Porque aún sin verte físicamente confiamos en ti, porque tú vives, Señor. Gracias, Señor. Si tú estás aquí por primera vez y tú quieres tener esta esperanza, esto no es muy complicado. Cristo dice simplemente que nos arrepintamos, digamos, Señor, y si tú lo quieres decir en tu lugar, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Ven a mí, quiero que seas tú mi Dios, que tú me guíes, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Su palabra dice que todo aquel que cree en su nombre y que crea que Dios le levantó de los muertos será salvo. Ahora necesitas caminar y seguir caminando. Ser un discípulo es caminar en el camino de Jesucristo, y por eso te seguimos. Si tú vienes por primera vez, que sigas viniendo, sigas llenándote de su palabra, que sigas metiéndote, conectándote con gente. Al final, aquí tenemos grupos pequeños, no somos una iglesia de domingo, queremos ser una iglesia de todos los días. Señor, queremos darte gracias también, Señor, porque hoy podemos